Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo Guy Gardner, ¿un digno Linterna Verde o solo un imbécil? ¡Disfrútenlo! Bueno, este video lo hago realmente porque no falta tanto para que se estrene la película de Superman, donde sabemos que Guy va a ser uno de los personajes principales, o por lo menos uno bastante recurrente. Y si bien es cierto que quienes conocemos al personaje nos reímos un poco de lo idiota que parece en esta película con ese peinadito, aunque realmente no difiere mucho del verdadero peinado de los cómics de la época dorada de los cómics de Guy, también es muy cierto que hay un montón de otras personas que no conocen al personaje, porque hay que decirlo, de los linternas verdes más conocidos está John Stewart y por supuesto el número uno Hal Jordan, pero Guy ni de lejos, sobre todo aquí en Latinoamérica o habla hispana, es de los más conocidos. Por eso me dije a mí mismo: querido y sexy Alejo, no puedes permitir que tus seguidores, varoniles pero con mucho que aprender, lleguen bastante confundidos al estreno de la película sin saber exactamente qué esperar de este personaje. Así que bueno, vamos a hacer este video para que todos despejen sus dudas. En primer lugar, hablemos de lo más importante. Guy parece un estúpido y es cierto que sí se comporta como un estúpido, ya sea que lo conozcas de los cómics o no, simplemente lo hayas visto en los trailers de Superman, es muy obvio que el tipo se cree gran cosa y normalmente es menos de lo que se cree. Por eso la gran pregunta es, ¿realmente es un imbécil? ¿Realmente es digno de ser un Linterna Verde? ¿O simplemente es un tonto con suerte? Bueno, aquí hay varios matices y muchas cosas que revisar, así que vamos primero por partes. Guy tiene más de un origen, porque como pasó con muchos personajes desde el inicio de DC Comics hasta ahora, sus orígenes fueron cambiando dependiendo de las nuevas eras y de los nuevos escritores. Por lo tanto, Guy tiene un origen pre-New 52 y un origen post-New 52. Revisemos rápidamente el primer origen, el primero que salió. Y te aclaro que vamos a hacer un resumen bastante drástico de sus orígenes, no vamos a hilar muy fino porque es simplemente para que entiendas quién es él. En este primer origen, Guy sí era un imbécil, era un matón, un maleante que simplemente andaba haciendo rufineadas en la calle, a pesar de que su hermano era un policía muy heroico y digamos que también venía de una familia de policías. A pesar de esto, como ya dije, Guy era un patán, pero su hermano sabía que en el fondo Guy tenía un gran corazón y que en parte él se comportaba de ese modo porque su padre lo maltrataba, nunca lo había aceptado y eso había desatado un lado oscuro en Guy, pero su hermano logra sacarlo de las calles y encaminarlo, así que Guy lentamente empieza, digamos, a volverse mejor persona, empieza a estudiar, empieza a hacerse deportista, incluso tenía un sueño de ser deportista profesional, pero todo esto se ve muy acentuado cuando su hermano fallece en un tiroteo. Obviamente él era policía, así que estaba trabajando y bueno, murió. Esto hace que Guy quiera de alguna manera continuar su legado y trata de volverse aún mejor persona, de ayudar a la gente, de estudiar más duro, etc. Pero en un momento, tratando de ayudar a unas personas, es golpeado por un autobús, o sea, atropellado y cae en coma. Y aquí hay que hacer un paréntesis antes de continuar. Durante el tiempo que Guy Gardner estuvo en coma, un anillo de Linterna Verde estuvo buscando a alguien en la Tierra para convertirse en linterna, pero como Guy, que era la primera opción del anillo, estaba en coma, este anillo va a buscar a John Stewart, o sea que originalmente el anillo de John Stewart era de Guy. E incluso después también se nos dice que cuando Abin Sur, el extraterrestre que murió y que le entregó su anillo a Hal Jordan, llegó a la Tierra, también originalmente el anillo quería ir a Guy Gardner, pero Hal Jordan estaba más cerca del anillo de Abin Sur, por eso fue al dedo de Hal Jordan. O sea que básicamente nos están diciendo que Guy Gardner desde hace mucho que era digno de un anillo de Linterna Verde por su gran voluntad, pero simplemente las primeras dos veces no tuvo suerte porque había otras personas que estaban más cerca o él no estaba disponible.
Pero bueno, continuando con la historia, luego de un tiempo Guy despierta de su coma y despierta de forma diferente, o sea, su personalidad había cambiado. Si bien él seguía recordando todo y seguía siendo la misma persona, diciéndolo de algún modo, también es cierto que los peores rasgos de su personalidad de algún modo se habían acentuado. Era más patán, más machista, más engreído y todo. No se sabe bien por qué, seguramente fue daño cerebral por el accidente o algo, pero su voluntad inquebrantable seguía intacta. Por eso un anillo eventualmente llegó a su dedo y se convirtió en un linterna. Y aquí hay mucha gente un poco confundida con esta parte de la historia, porque si bien es cierto que Guy tiene mucha voluntad y es por eso que el anillo va a su mano, también es muy cierto que es un patán. Y mucha gente dirá, ¿por qué el anillo va al dedo de un patán? Bueno, lo que sucede es que realmente el anillo no juzga precisamente si esta persona es la mejor persona del mundo. Simplemente busca gente con mucha voluntad y que mínimamente no sean villanos. Pero sucede muy frecuentemente que algunas personas no son las mejores personas del mundo y aún así por su gran voluntad logran portar un anillo. Sin embargo, también cabe aclarar que a pesar de que Guy en su comportamiento es un patán, es muy cierto que tampoco es una persona mala, o sea, no es alguien que vaya matando gente solo por diversión, ni es un asesino en serie, ni nada. Simplemente tiene una personalidad bastante pedante y estúpida, pero a la hora de la verdad, cuando hay que pelear, siempre pelea por el lado de la justicia. También hay que remarcar que en toda esta época donde, bueno, digamos, nació el personaje de Guy, este personaje sufrió muchísimos cambios y tuvo aventuras muy locas. En una época, digamos que se fue, o sea, renunció de ser un linterna verde y, bueno, digamos que se puso en el dedo un anillo de linterna amarillo y tuvo muchas aventuras por el espacio, incluso estuvo un tiempo con Lobo, también hubo una época en la que básicamente fue un linterna roja, también hubo otra época en la que tuvo como una especie de traje mecánico o cyborg. Le pasaron muchas cosas y siempre fue una locura todo sobre él, pero a pesar de eso, como ya les dije, nunca fue un villano, simplemente un tipo un poco desagradable, pero que, bueno, algo de bueno tenía en su interior. Pero ahora toca el turno de explorar el nuevo origen, o sea, el origen post New 52, que en realidad es bastante similar pero con ligeros cambios. Por ejemplo, en este origen, Guy nunca fue realmente un patán o un tipo malo que, bueno, su hermano vino y lo rescató. No, en realidad él básicamente era un tipo rudo que tenía un espíritu como más libre, un espíritu como un poquitito más aguerrido quizás que los demás miembros de su familia, que eran todos policías, y por eso su padre no lo quería, porque él básicamente no había seguido el camino de la familia, que era convertirse en policía. No se llevaba bien con su padre, pero digamos que Guy no era un rufián. Simplemente le gustaban las motocicletas, era un tipo rudo, pero no una mala persona, y él era deportista, quería ganarse la vida siendo beisbolista. Sin embargo, en determinado momento, su hermano se ve envuelto en un tiroteo, igual que en el primer origen, y básicamente aquí le disparan a su hermano. Pero él, Guy, va a socorrerlo y rápidamente junto a su Harley Davidson logra atropellar a los criminales y usando toda la violencia que lo caracteriza, logra darles una gran paliza. Luego, mientras está conduciendo al hospital para llevar a su hermano a que lo curen y también al amigo policía de su hermano, es repentinamente interceptado por un anillo de linterna verde que básicamente lo convoca para convertirse en un Green Lantern. Y ese básicamente es el origen. Es un poco más, digamos, tranquilo, menos largo, menos complejo. Pero la principal característica de este nuevo Guy Gardner es que no es tan imbécil como el Guy Gardner viejo, el Guy Gardner de hace 20, 30 o 40 años. Es pedante, es arrogante, pero nunca fue realmente tan, por decirlo de algún modo, mala persona o tan despreciable como sí fue en algunos cómics anteriores. En este nuevo origen, si bien Guy siempre tiene ese comportamiento un poco chistoso y arrogante, no es tan estúpido como para que de verdad te preguntes ¿por qué demonios este tipo es un linterna verde? Podríamos decir que ablandaron un poco su personalidad para que no parezca tanto un villano, porque antes de verdad que era demasiado estúpido. Casi todos los miembros de la Liga de la Justicia en algún momento estuvieron a punto de golpearlos o incluso algunos lo golpearon, como por ejemplo Batman, y siempre tuvo una rivalidad bastante estúpida con Hal Jordan porque simplemente Guy le tenía celos.
Ahora la duda es, ¿cuál de estas dos personalidades es la que tomarán para el Guy Gardner de la película de Superman y el nuevo universo de DC de James Gunn? Habrá que ver si realmente lo hacen tan estúpido como en los primeros tiempos, o es un poco menos irritante, más parecido al origen nuevo. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan de esto, qué piensan y qué les pareció el origen de Guy, si les gusta el personaje, si no, si les parece mal que lo hayan metido en la película o les parece interesante. Todo escríbanlo abajo y yo los estaré leyendo. ¡Hasta pronto!